Existe una de las ironías más silenciosas y crueles del camino espiritual. Pasas años meditando, leyendo sobre la no dualidad, solo para descubrir que tu vida amorosa se ha vuelto más silenciosa que un retiro de vipassana. ¿No es curioso? Te conviertes en este personaje que ha trascendido el ego, pero que curiosamente tiene una lista de requisitos no negociables para su futura pareja. Si esta divertida contradicción ya empieza a resonar en ti, ese pequeño gesto de pulsar el corazón ayuda a que esta conversación llegue a otros que se sienten igual de solos en su cima espiritual. Porque lo que estamos a punto de desvelar es cómo todo ese esfuerzo por volverte digno del amor es, precisamente, lo que lo mantiene a distancia. Para entender esta curiosa trampa en la que caemos, esta paradoja de buscar tanto y encontrar tan poco, necesitamos una imagen. No una teoría, sino algo que podamos sentir. Imagina por un momento que el amor, la conexión humana en su totalidad, no es un destino, sino un paisaje. Es un jardín salvaje, inmenso y abundante, y nosotros somos, desde el nacimiento, una parte inseparable de él. Pero entonces ocurre el llamado despertar espiritual. Y con él, una nueva y sutil idea se instala en la mente. La idea de que nuestro trabajo ya no es simplemente ser en el jardín, sino convertirnos en su director. O tal vez es solo un cansancio profundo, el agotamiento de haber jugado este juego durante tanto tiempo. Sea lo que sea que sientas, está perfectamente bien. Esa incomodidad, esa resonancia no es una señal de que algo va mal. Al contrario, es la vibración de una vieja cerradura que, después de años, por fin está empezando a ceder. Es el sonido del despertar. Has estado cargando el peso de ser el gerente espiritual, el artista frustrado que busca su reflejo perfecto, el portero cósmico que mide la vibración de todos, y el guardián de una fortaleza de pureza. Es un trabajo agotador, y es un trabajo que nunca te pidieron que hicieras. Si algo de esto resuena contigo, si sientes que esta conversación está tocando un lugar profundo que habías olvidado, y aún no eres parte de este espacio, te invito a suscribirte. No para consumir más información, sino para unirte a una comunidad de almas que están aprendiendo a reírse de sus propios juegos cósmicos, a soltar las herramientas y a recordarse mutuamente que no estamos solos en esta extraña y maravillosa danza de despertar. Es un recordatorio de que ya perteneces. Ahora, volvamos a nuestro jardinero cósmico, ¿recuerdas? Al principio, solo quería preparar un pequeño trozo de tierra para una flor especial. Nos transformamos en un jardinero cósmico. De repente, ya no nos interesa el vasto y caótico esplendor del jardín entero. No. Nuestra atención se centra en un pequeño, minúsculo trozo de tierra. Nuestro yo espiritual. Y en este pequeño trozo de tierra, decidimos que solo puede crecer una flor. Una flor exótica, perfecta, de un color y un aroma muy específicos. El amor consciente. Y así comienza el trabajo interminable. Con una seriedad casi cómica, este jardinero se pone sus guantes, y empieza a arrancar lo que considera malas hierbas, la tristeza, la ira, la impaciencia, todas esas emociones tan humanas y desordenadas. Luego saca un kit de análisis, y empieza a medir obsesivamente el pH del suelo, que es una forma muy técnica de decir que analiza su nivel vibracional. Se asegura de que todo esté puro, elevado, impoluto. Y se sienta a esperar las condiciones climáticas perfectas, el famoso timing divino, para que su flor perfecta pueda por fin brotar. Este jardinero se vuelve un controlador, un microgestor del alma, olvidando la verdad más fundamental. Que la belleza del jardín reside precisamente en su naturaleza impredecible, en la convivencia de las flores majestuosas con la hierba común, en la lluvia inesperada y en el sol abrasador. Y lo más importante, se olvida de que él mismo no es el director de la obra. Pero mira en lo que se ha convertido. El ego espiritual lo convenció de que él no era un jardinero, sino el dueño de toda la finca, un experto con un plan maestro. La búsqueda del reflejo perfecto lo obsesionó con encontrar una sola semilla exótica, que fuera un espejo botánico de sí mismo. Ignorando la belleza de las margaritas y los dientes de león. El filtro de la vibración lo convirtió en un químico del suelo, midiendo constantemente el pH. Arrancando cualquier planta que no cumpliera con sus estándares de alta frecuencia. Y el miedo a la contaminación lo llevó a construir un invernadero de cristal a su alrededor, para proteger su preciada parcela del polen impredecible y salvaje del resto del mundo. Y ahora, después de todo este trabajo, ¿qué sucede? Nuestro jardinero se encuentra ante su parcela, la tierra perfectamente arada, abonada y purificada.
Todo está listo. Y es precisamente aquí donde tropieza con el cuarto y quizás más paralizante de todos los patrones: la paradoja de la preparación infinita. Es esa sutil y persistente creencia de que siempre hay un poco más de trabajo por hacer, antes de estar realmente listo para el amor. Es la procrastinación disfrazada de sanación. Es el arte de pulir infinitamente la armadura, en lugar de salir al campo de batalla de la vida. Él mismo es una planta más dentro del jardín. Si esto te suena remotamente familiar, si te has descubierto alguna vez auditando tu propia alma o la de otros con una lista de requisitos espirituales, respira. No estás solo en este extraño proyecto. Es un juego en el que casi todos hemos caído, la gran broma cósmica de intentar ordenar lo que por naturaleza es libre. Para salir de este ciclo, vamos a explorar juntos los 5 patrones de comportamiento más comunes de este jardinero cósmico. 5 formas sutiles, en las que el ego se disfraza de espiritualidad para mantenernos seguros, especiales, y, en última instancia, solos. Si sientes que es hora de soltar las herramientas y empezar a disfrutar del jardín en lugar de intentar controlarlo, considera suscribirte y acompáñame en este recorrido. Empezaremos por el director de toda esta operación, el nuevo gerente que has contratado sin darte cuenta, y que ahora dirige tu vida desde una oficina con vistas al cosmos. Hablemos del ego espiritual. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3, desarrollado siguiendo tus instrucciones y la filosofía de Alan Watts. Y así, con las manos llenas de tierra y las mejores intenciones, nace el primer gran personaje de nuestra obra. No es un villano, de ninguna manera. Es, de hecho, el resultado más lógico de nuestro esfuerzo. Psicológicamente, es una obra maestra del ego. Es el miedo al rechazo, al fracaso, a la simple y desordenada realidad de la intimidad. Vestido con las ropas nobles del trabajo interior. El "todavía no estoy sanado" se convierte en la excusa más espiritual y honorable para no vivir. Conozco la historia de Javier. Después de una ruptura que lo dejó hecho pedazos, decidió que la solución era retirarse del mundo de las citas para hacer el trabajo. Se sumergió en libros, talleres, meditaciones. Pasó 2 años convirtiéndose en un monje metafórico en la cima de su propia montaña de autoperfeccionamiento. Aprendió a sentarse con su dolor, a entender sus patrones, a amarse a sí mismo en el silencio de su apartamento. Un día, sintió una calma profunda y pensó: ya está. Estoy listo. Bajó de su montaña y fue a una reunión de amigos. Y allí, rodeado de risas, conversaciones superpuestas, y la simple y caótica energía humana, se quedó paralizado. El sudor le corría por la espalda. Había olvidado cómo empezar una conversación que no fuera sobre la herida materna o la no dualidad. Se había vuelto tan experto en la teoría de la conexión, que la práctica desordenada le parecía un idioma extranjero y aterrador. Su preparación lo había dejado completamente impreparado para la vida. Es el gerente que contratamos para supervisar nuestro jardín interior, una vez que decidimos que necesitaba orden. Llamémosle el ego espiritual. Es esa parte de ti que ha tomado tu despertar, y lo ha convertido en un nuevo currículum, en una nueva y brillante identidad. Es un ego con un doctorado en consciencia que ahora dirige tu vida desde una oficina con vistas al cosmos. Y tiene todo el sentido del mundo que aparezca. La mente necesita una identidad para sentirse segura, como un barco necesita un ancla en medio del océano. Cuando la antigua identidad, esa que se basaba en tu trabajo, tu estatus social o tus relaciones, empieza a disolverse con el despertar, la mente entra en pánico. Y en su infinita astucia para protegernos, crea rápidamente una nueva, una mucho más sutil y refinada, la del ser espiritual. No hay nada de malo en ello, es un mecanismo de supervivencia. El problema es que nos creemos el papel. Empezamos a actuar desde ese puesto de gerente, en lugar de vivir desde el jardín. Imagina a Marcos. Lleva años en su camino. Ha leído todos los libros, ha hecho retiros de silencio, y siente que por fin ha llegado a un lugar de paz. Está en un café, en una primera cita. La mujer frente a él, Ana, es vibrante, y esta es la cruel ironía. Cuanto más te preparas para el amor, menos disponible estás para su llegada espontánea y salvaje. La vida pasa de largo mientras tú sigues en el taller, afilando tus herramientas espirituales, convencido de que un día saldrás a construir algo, pero ese día nunca llega. Acumulas años, no de vida, sino de preparación para la vida.
Pero aquí es donde el tono de nuestra conversación empieza a cambiar. Porque el insight que disuelve esta paradoja no es una nueva técnica de sanación, sino una inversión total de la perspectiva. Y si no estás aquí para presentar un examen final de sanación, para poder graduarte y recibir el amor como premio. Y si el amor no es la recompensa por terminar el trabajo, sino el campo de juego donde el verdadero trabajo, y la verdadera diversión, ocurren, no sanas para amar, amas, y en el acto de amar, de conectar, de ser vulnerable, de tropezar y levantarte, sanas. El amor no es la línea de meta, es la pista de atletismo, el barro, el sudor, y la alegría de la carrera misma. La idea de que necesitas estar completo para encontrar a alguien es el mayor engaño del ego espiritual. Vienes a la vida a jugar, no a esperar en la banda hasta que te sientas perfecto. Habla de su trabajo con pasión, de sus sobrinos con un cariño que le ilumina el rostro, y su risa suena como campanitas de viento en una tarde de verano. Hay una conexión real, una chispa de vida. Pero mientras Ana habla, el gerente en la cabeza de Marcos está trabajando. Tiene un portapapeles invisible y está tomando notas. ¿Habrá sanado su herida paterna?, se pregunta. Parece un poco apegada al mundo material. Anota cuando ella menciona que le emociona un ascenso. ¿Vibrará lo suficientemente alto? Ana, sintiendo un sutil cambio en la energía, una distancia que no puede nombrar, deja de reír. La conexión se desvanece, reemplazada por un aire de evaluación. Esa tarde, Marcos se fue a casa sintiéndose extrañamente puro, y profundamente solo. Y aquí está la verdadera tragedia de este gerente. No es un único informe fallido, es la acumulación. Una conexión perdida se convierte en una semana de soledad consciente. Una semana se transforma en un mes de justificaciones sobre cómo nadie está a tu nivel. Los meses se vuelven años de aislamiento sagrado, de sentirte como un alma sabia en una torre de marfil, observando el mundo pero sin tocarlo jamás. Acumulas conocimiento pero pierdes experiencia. Pules tu armadura espiritual hasta que brilla, pero olvidas cómo se siente la piel contra la piel, y al darnos cuenta de esto, empezamos a tocar algo mucho más profundo. Porque esta necesidad de estar listo es solo un síntoma. Es la manifestación de un miedo mucho más fundamental que se esconde debajo de todos los patrones que hemos explorado. Es el motor silencioso que impulsa al gerente, al buscador de espejos, al portero vibracional y al eterno preparador. Lo que vamos a explorar a continuación no es solo otro patrón. Es el núcleo del que todos los demás emanan. Es la pregunta que tu ego espiritual teme que te hagas. Y es la respuesta la que, finalmente, te hará libre. Porque debajo de todo este esfuerzo se esconde el miedo más sutil y poderoso de todos. El miedo a que si realmente te rindes al amor, si dejas caer todas las defensas, podrías desaparecer por completo, y la verdad es que tiene razón. Y así, después de pasar años en la sala de espera, puliendo tus herramientas espirituales, llegas a la puerta final. Has construido un yo sanado, consciente, pulcro. Pero justo en el umbral, cuando la vida y el amor te invitan a salir a jugar, aparece el guardián más sutil de todos, el último patrón que sostiene toda la estructura de la soledad consciente. Es el miedo a la contaminación. El gerente te promete seguridad pero te entrega una vida estéril. La liberación llega en el momento más inesperado, no llega a través de más meditación o de otro libro. Llega con una carcajada, la carcajada de darte cuenta de que has estado microgestionando el universo. La risa que surge al ver que el amor no es una transacción corporativa que requiera de tu supervisión. Y entonces, una pregunta empieza a flotar en el aire, ligera como una pluma. ¿Y si la verdadera liberación no es conseguir un ascenso en esta empresa cósmica, sino darte cuenta de que nunca estuviste contratado? Si reconoces a ese gerente sutil en tu interior, ese que toma notas y evalúa currículums espirituales, comparte en los comentarios qué es lo que más te ha costado soltar de su control. Es una conversación que todos necesitamos tener. Pero este gerente no trabaja solo. ¡Oh, no! Tiene una herramienta favorita, una estrategia maestra para mantenerte a salvo y solo, disfrazada de la más elevada de las búsquedas. Es una herramienta tan brillante y seductora que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que es una trampa. Hablemos de la búsqueda del reflejo perfecto. Y una vez que este nuevo gerente, este ego espiritual ha tomado posesión de su cargo en la oficina de tu mente, ¿cuál es su primera orden del día?
Este no es un miedo burdo y evidente. Es un temor refinado, casi lógico. Se disfraza de sabiduría, de discernimiento. Se susurra a sí mismo. He trabajado tanto para elevar mi vibración, para limpiar mi energía. No puedo permitir que alguien, menos consciente, me arrastre hacia abajo. ¿Te suena familiar? Es el pensamiento del monje que teme que el ruido del mercado profane su silencio interior. Es el jardinero cósmico que, habiendo cultivado su pequeña parcela perfecta, ahora vive aterrorizado de que una semilla de diente de león, llevada por el viento desde el jardín del vecino, pueda arruinar su obra maestra. Observa cómo este miedo es la culminación de todo lo que hemos explorado. El ego espiritual, nuestro nuevo gerente, es quien siente este pánico. Su principal directiva es proteger el activo de tu despertar. La búsqueda del reflejo perfecto es una estrategia para evitar la supuesta contaminación de lo imperfecto. El filtro de la vibración es el arma que utiliza para mantener a los indeseables a raya. Y la preparación infinita fue el proceso de construir los muros de esta fortaleza espiritual, cada vez más altos, cada vez más gruesos. Todo para protegerte. ¿Pero protegerte de qué? Vemos este patrón en todas partes. Lo vemos en la practicante de yoga que ama a su pareja, pero siente un secreto desdén cuando él prefiere ver un partido de fútbol en lugar de discutir los sutras. Naturalmente, optimizar el departamento de recursos humanos. Porque el amor, para este gerente, no es un misterio a ser vivido, sino un puesto vacante a ser llenado. Y para ello, redacta la descripción de trabajo más exigente y ridícula de la historia cósmica. Así nace nuestro segundo patrón, una consecuencia directa y casi inevitable del primero, la búsqueda obsesiva del reflejo perfecto. No se trata ya de buscar a alguien con quien compartir risas o silencios, no. El gerente ha elevado los estándares. Ahora se busca un espejo. Un espejo prístino que refleje, con perfecta fidelidad, la imagen idealizada que hemos construido de nuestro propio despertar. Buscamos a alguien que hable nuestro mismo dialecto espiritual, que haya leído los mismos libros, que cite a los mismos maestros, y sobre todo que valide cada uno de los supuestos peldaños que creemos haber ascendido. El mecanismo psicológico subyacente es increíblemente sutil, y por eso mismo poderoso. No es narcisismo en el sentido vulgar de mirarse al espejo y admirar la propia belleza. Es un narcisismo del alma. El ego, habiendo perdido sus viejas insignias de estatus social o éxito profesional, se ha aferrado a su nueva identidad de ser consciente como a un salvavidas en medio del océano. Y el terror más profundo de este nuevo ego no es el rechazo, sino la indiferencia. Lo vemos en el hombre que termina una relación prometedora porque ella todavía tiene mucho que sanar con su padre, como si él fuera un producto terminado. Lo vemos en esa sutil contracción en el pecho cuando un amigo habla de política o dinero, temas que tú consideras de baja frecuencia. Cada una de estas reacciones es un ladrillo más en el muro de tu celda dorada. La raíz psicológica de esto es una profunda inseguridad disfrazada de pureza. Es la falta de confianza en tu propio centro. Crees que tu paz es tan frágil, que tu conciencia es tan precaria, que el simple contacto con la humanidad ordinaria podría hacerla añicos. Proyectas tu propia duda sobre tu progreso en los demás, viéndolos como una amenaza potencial. Es el último y más astuto truco del ego, convencerte de que la separación es una medida de seguridad necesaria para tu evolución. Pero aquí reside la gran paradoja cósmica. Cuanto más intentas proteger tu energía, más la estancas y la aíslas. La energía, como el agua, necesita fluir para mantenerse viva. Al construir un dique para proteger tu pequeño lago de las aguas turbias del mundo, lo único que consigues es que tu agua se vuelva estancada, sin vida, separada del gran río de la existencia. Vives en una fortaleza espiritual, sí, a salvo, pero terriblemente solo. El pánico a que una pareja potencial no reconozca, no aplauda, no certifique su nivel de evolución. El deseo, entonces, no es de conexión, sino de confirmación. No buscamos un compañero de baile, sino un público devoto de una sola persona, que nos asegure que todo este trabajo interior ha valido la pena. Pensemos en Marcos. Después de una dolorosa ruptura años atrás, se sumergió de lleno en el yoga, la meditación y la terapia. Se convirtió en un experto en sus propios patrones, en sus heridas de la infancia, en su carta astral. Se sentía pulido, casi translúcido. Una tarde de primavera, en un café, conoce a Lucía. La conversación fluye con una facilidad que le sorprende.
Ella ríe a carcajadas, tiene una inteligencia afilada y una calidez que lo desarma. Hablan durante horas. Hay una chispa innegable, una química humana cruda y real. Pero durante la conversación, el gerente en la mente de Marcos está tomando notas furiosamente en su portapapeles cósmico. Lucy admite que nunca ha meditado. Menciona que le encanta el cine de acción. No sabe qué es la no dualidad, y cuando él lo menciona, ella bromea diciendo que suena como algo que pedirías en un bar de cócteles. Esa noche, Marcos llega a su apartamento, un espacio minimalista y sereno. Te pierdes la danza de la influencia mutua, el desorden sagrado, el aprendizaje que solo ocurre en el roce, en la fricción, en la conexión con aquello que no es un reflejo de ti. Y aquí, justo aquí, es donde ocurre el verdadero punto de inflexión. Porque el insight que disuelve este miedo, no es una nueva estrategia de protección. Es una aniquilación total de la premisa sobre la que se basa. El insight es este. No eres una gota de agua intentando mantenerse pura en un océano sucio. Eres el océano entero. Respira con esto por un momento. Tú eres el océano. La persona que consideras inconsciente, no es una gota contaminada que puede mancharte. Es simplemente otra ola del mismo océano. Su movimiento, su color, su espuma, son expresiones de la misma agua que te compone a ti. Nada puede contaminarte permanentemente, porque no hay nada que sea fundamentalmente externo a ti. Dejar entrar a otros en tu vida no es un riesgo para tu pureza, es la única forma de recordar la inmensidad de lo que realmente eres. Es el océano jugando al juego de pretender ser olas separadas, para tener la alegría de chocar entre sí y recordar su unidad. Entonces, la pregunta existencial que lo cambia todo no es, ¿cómo me protejo? La euforia inicial de la conexión se desvanece y es reemplazada por un frío análisis. Su gerente espiritual le presenta un informe detallado. Incompatible vibracionalmente. Riesgo de estancamiento evolutivo. No refleja el trabajo realizado. Y con un peso en el pecho que confunde con sabiduría, Marcos se convence de que esa conexión, tan viva y real, era una distracción en su camino. Le envía un mensaje de texto educado y distante, deseándole lo mejor en su viaje. Y mientras pulsa a enviar, se sienta en su cojín de meditación, en el silencio pulcro de su apartamento, sintiéndose espiritualmente seguro y sin embargo, más solo que nunca. Ha protegido su identidad a costa de su humanidad. Y esta es la consecuencia que se acumula con el tiempo, como un veneno lento. El primer año, rechazar estas conexiones imperfectas, se siente como un acto de autodisciplina, de integridad espiritual. Te sientes como un monje protegiendo su sagrado juramento. Al tercer año, la certeza empieza a tener fisuras. Ves a tus amigos en relaciones caóticas, imperfectas, a veces frustrantes, pero llenas de vida, de aprendizaje, de abrazos después de una discusión. Tu soledad sagrada empieza a sentirse simplemente como soledad. Al quinto año, el silencio en tu casa ya no suena a paz, sino a ausencia. Has acumulado una impresionante biblioteca de conocimiento espiritual, pero tu álbum de experiencias compartidas está vacío. La verdadera pregunta es, ¿y si todo tu progreso espiritual no ha sido para construir una fortaleza, sino para darte la confianza de darte cuenta de que nunca hubo nada que proteger? Si sientes que algo se relaja en tu pecho al oír esto, si una parte de ti reconoce esta verdad más allá de las palabras, deja un like. No como un simple clic, sino como una señal para ti mismo, un ancla en este momento de claridad, de que estás listo para dejar de defenderte y empezar a vivir. Reconocer este patrón, el miedo a la contaminación, es el momento crucial. Es el final del juego de la separación. Es darte cuenta de que todos los patrones anteriores eran solo los elaborados disfraces de este miedo fundamental, a disolverse en el amor, a perder el control, a fusionarte con la vida misma. Pero ahora ves el truco. Ahora ves que no hay nada que perder, solo una identidad falsa, y al soltarla no ganas una pareja consciente, ganas el universo entero. Con esta comprensión, el trabajo ya no es analizar, filtrar o prepararse. La deconstrucción ha terminado. Ahora, por primera vez comienza la verdadera tarea, que en realidad no es una tarea en absoluto. Es hora de unificar todo lo que hemos visto. Te has vuelto un experto en el mapa del amor, pero has olvidado por completo cómo se siente caminar por el territorio. El costo no es solo la compañía, es la vida misma, en su glorioso y desordenado esplendor, que ha estado llamando a tu puerta mientras tú estabas dentro, demasiado ocupado puliendo el espejo.
Pero ¿y si todo el juego estuviera planteado al revés? ¿Y si la persona adecuada no fuera aquella que viene a reflejarte, sino precisamente aquella que viene a romper tu espejo en 1000 pedazos? La liberación llega cuando te das cuenta de que el amor verdadero no es un ejercicio de autoconfirmación. Es un acto de demolición. No busca validar la máscara que con tanto esmero has construido, sino que la arranca con una ternura brutal para conectar con el rostro que hay debajo. La conexión auténtica no te dice qué evolucionado eres. Te dice, veo tu caos, veo tu miedo, veo tu ridículo ego espiritual, y me quedo. Es en esa aceptación radical de la imperfección del otro donde, por primera vez, encuentras el permiso para aceptar la tuya propia. El amor no es encontrar a alguien que te ayude a mantenerte en la cima de tu montaña espiritual. Es encontrar a alguien que te inspire a bajar de la montaña y bailar en el barro, sabiendo que la divinidad no está en la pureza aislada, sino en la conexión encarnada. Es hora de aprender a danzar. Y entonces, al darnos cuenta de que no somos una gota frágil sino el océano entero, algo profundo empieza a encajar. Todas las piezas del rompecabezas, que antes parecían dispersas y caóticas, comienzan a revelar una imagen coherente, una única verdad subyacente. Ese gerente espiritual que dirigía tu vida amorosa desde una oficina cósmica. Esa búsqueda agotadora del reflejo perfecto. Ese portero de discoteca que filtraba a las personas por su vibración. Esa preparación infinita que te mantenía en una sala de espera existencial. Y ese miedo final a la contaminación. ¿Comienzas a verlo? No eran problemas distintos. Eran simplemente los distintos disfraces de un único actor. La ilusión de que estabas separado. Cada uno de esos patrones era una expresión diferente de la misma herida fundamental, del mismo juego que habíamos olvidado que estábamos jugando. Si has sentido que nadie estaba a tu nivel, no es porque fueras demasiado avanzado, sino porque habías inventado un juego de escaleras en un campo que siempre fue completamente plano. Si has pasado años intentando sanar para ser digno de amor, bienvenido al club. El club de los que intentan secar el océano con una toalla, sin darse cuenta de que ya son el agua. Y si sientes que fracasaste en encontrar una pareja consciente, tal vez el único fracaso fue tomarte tan en serio el papel del que busca, olvidando que el juego no consistía en encontrar, sino en buscar. Y si al escuchar esto sientes una punzada de reconocimiento, si recuerdas las caras de las personas que descartaste porque no encajaban en tu checklist cósmico, respira hondo. No es una falla moral. Es el anhelo de seguridad disfrazado de sabiduría. Es el miedo a lo desconocido vestido con ropajes espirituales. Es una defensa, una muy inteligente, pero una defensa al fin y al cabo. Si esta conversación te está ayudando a ver las cadenas invisibles que tú mismo has forjado, y crees que puede ayudar a otros a hacer lo mismo, regálanos un me gusta. No como un número, sino como un gesto de que estamos en esta extraña y maravillosa búsqueda juntos, aprendiendo a soltar los mapas para poder, por fin, sentir el camino. Pero claro, para justificar sus decisiones, para rechazar a personas maravillosas sin sentirse culpable, el gerente espiritual necesita una herramienta. Un criterio de exclusión que suene objetivo, casi científico. Y aquí es donde el juego se vuelve aún más sutil, porque este gerente empieza a actuar como el portero de una discoteca cósmica, decidiendo quién puede entrar y quién no basándose en un concepto muy popular y muy mal entendido. Hablemos de ese filtro casi invisible que llamamos vibración. Hemos explorado los juegos más evidentes de la mente, las estrategias del nuevo gerente espiritual, y su búsqueda de un reflejo perfecto en el otro. La soledad que sentías en tu camino, no era una prueba de tu singularidad espiritual, sino la invitación más tierna y persistente del universo, para que dejaras de caminar, y te dieras cuenta de que ya habías llegado a casa. Y si te has cansado de analizar las vibraciones de los demás, felicidades. Es una señal maravillosa. Significa que estás empezando a escuchar la música en lugar de solo leer la partitura. Volvamos por un momento a nuestro jardinero cósmico. Después de todo este viaje, él no solo se da cuenta de que es el jardín entero. Ahora comprende algo mucho más sutil y liberador. Su obsesión por arrancar las malas hierbas y medir el pH del suelo no fue un error. Fue el juego que el jardín inventó para experimentarse a sí mismo. La tensión, la búsqueda, el control, todo era parte de la danza. El jardinero no era un enemigo del jardín, era el sueño del jardín, la forma en que olvidó su propia totalidad para tener la alegría de recordarla. Y llegar hasta aquí, hasta este preciso punto de comprensión, requiere un coraje inmenso.
El coraje de mirar tu propio personaje en el gran teatro cósmico, y en lugar de juzgarlo, sonreírle con una profunda complicidad. Si has llegado hasta este punto, y algo ha resonado en lo más hondo, considera que tu descubrimiento es una luz para otros que aún caminan en la penumbra. Pero ahora, descendemos a un nivel más profundo, a un patrón que no opera en la superficie de las preferencias, sino en el núcleo mismo de nuestro miedo existencial. Es el guardián silencioso de la fortaleza que hemos construido alrededor de nuestro supuesto despertar. Hablamos del quinto y último patrón, el sutil y penetrante miedo a la contaminación. Este no es un miedo simple, como el miedo a una mala cita o a un corazón roto. Es algo mucho más fundamental. Es el temor a que otra persona, con su humanidad desordenada, con sus gustos mundanos, con sus heridas no resueltas, pueda de alguna manera manchar nuestro progreso espiritual. Es la creencia de que hemos pasado años purificando nuestro templo interior, y que permitir la entrada a alguien menos consciente, podría profanarlo, bajar nuestra vibración, o deshacer todo el arduo trabajo. Es ver la conexión no como una oportunidad de expansión, sino como un riesgo para nuestra preciada pureza. La raíz psicológica de este miedo se enreda con la pregunta más profunda de todas: ¿quién soy yo? Cuando hemos invertido tanto en construir una nueva identidad, la del ser espiritual, esa identidad se vuelve increíblemente frágil. Es como un castillo de arena construido con esmero al borde del mar. Cualquier ola de auténtica humanidad amenaza con disolverlo. Comparte en los comentarios cuál ha sido tu principal revelación. No como una confesión, sino como una contribución al mapa colectivo del despertar. Has visto el juego, has visto al jugador y has visto que ambos son uno. Y ahora que el jardinero ha soltado por fin sus herramientas y se ha tumbado en la hierba, ¿qué hace el jardín cuando se sabe jardín? ¿Recuerdas cómo empezamos esta conversación? Con esa curiosa, casi dolorosa pregunta. ¿No es curioso? Pasas años meditando, leyendo sobre la no dualidad y purificando tu energía, solo para descubrir que tu vida amorosa es más silenciosa que un retiro de vipassana. Lo que al principio parecía un problema que resolver, un fallo en tu búsqueda espiritual, ahora se revela como algo completamente distinto. La pregunta estaba mal planteada. El problema no era que no encontraras el amor, era que te habías vuelto un experto en el mapa, y habías olvidado cómo caminar por el territorio. Y aquí es donde volvemos por última vez a nuestro jardinero cósmico, ese personaje tan serio, que has interpretado con tanta dedicación. Lo hemos visto arrancar las malas hierbas de sus emociones, medir el pH de su vibración y esperar las condiciones climáticas perfectas del timing divino. Pero la revelación final, la broma cósmica que lo cambia todo, es esta: nunca fuiste el jardinero. El miedo a la contaminación, entonces, no es realmente un miedo al otro, es una profunda inseguridad sobre la solidez de nuestro propio despertar. Proyectamos nuestra propia duda en los demás. Si mi paz puede ser destruida por alguien que ve las noticias, ¿era realmente paz? Si mi alta vibración se desploma porque mi pareja tuvo un mal día, ¿era realmente tan alta? Este miedo es el susurro constante de que nuestro progreso es una farsa, y que cualquier contacto con la vida real y caótica lo expondrá. Observa cómo se manifiesta este patrón, con una sutileza casi invisible. Está en la yogini que ama a su familia, pero evita las reuniones familiares porque su energía es demasiado densa, y la deja agotada por días. Está en el meditador que conoce a una mujer brillante, divertida y de corazón noble, pero decide terminar la relación porque a ella le gusta ver series de televisión que él considera de baja vibración. Está en la persona que revisa las redes sociales de una posible cita, no para conocer sus intereses, sino para auditar su nivel de conciencia, descartando a cualquiera que publique fotos de una barbacoa o hable de política de una manera que considera no evolucionada. En cada uno de estos escenarios, se está eligiendo un concepto de pureza por encima de la posibilidad de una conexión humana real. Ese era solo un papel que estabas jugando. Tú eres el jardín entero. Eres la tierra fértil y oscura, eres la lluvia impredecible, eres el sol que nutre sin preguntar, y sí, también eres las llamadas malas hierbas, esas partes salvajes y desordenadas que son tan vitales como la flor más exótica. El juego consistía en olvidar que eras el jardín para poder disfrutar de la absurda y agotadora tarea de intentar controlarlo. Y sé lo que una parte de ti puede estar pensando ahora mismo. Quizás una voz dice: de acuerdo, soy el jardín. ¿Y ahora qué? ¿Me siento a esperar que las flores crezcan solas? Es una pregunta natural. El hábito de hacer, para conseguir algo es poderoso.
Pero el cambio no es una acción, es un permiso. Es como un capullo de flor que se abre. No lo fuerzas a abrirse. Simplemente dejas de hacer todo aquello que le impedía abrirse por sí mismo. O quizás otra voz susurra. Esto suena muy poético, pero mi ego espiritual sigue aquí, juzgando, y la soledad se siente muy real esta noche. Por supuesto que sí. Y es doloroso, no has fracasado. Simplemente estás notando la fuerza del personaje que has interpretado durante tanto tiempo. Reconocerlo es el primer paso para dejar de tomarlo tan en serio. Se está optando por la seguridad de la teoría espiritual, en lugar de la impredecible y a menudo desordenada práctica del amor. Y el coste de vivir así es visceral, se siente en el cuerpo. Al principio, se siente como una victoria, como una sabia autoprotección. Pero con el tiempo, esa sensación se transforma. La soledad consciente empieza a sentirse simplemente como soledad. El silencio de tu apartamento perfectamente ordenado y lleno de incienso, deja de ser pacífico y se convierte en el eco de una ausencia. Sientes una especie de hambre, no de comida sino de textura, de la riqueza del desorden humano. Las paredes de tu fortaleza espiritual, construidas para protegerte, empiezan a sentirse cada vez más como las de una celda. Hay una sensación física de estancamiento, como el agua en un estanque que no tiene entrada ni salida. Se vuelve clara, sí, pero sin vida. Te das cuenta de que has pasado años puliendo el cristal de tu ventana, pero has olvidado abrirla para dejar que entre el aire fresco. El precio de esta pureza es la vida misma, en toda su gloriosa e imperfecta vitalidad. Pero aquí es donde el juego se revela, y la liberación comienza. El insight no es que debas lanzarte a relaciones tóxicas para probar tu fortaleza. Incluso puede que sientas un eco de pánico. ¿Significa que todos estos años de trabajo interior han sido una pérdida de tiempo? Te aseguro que no. No fue una pérdida de tiempo. Fue el camino largo y escénico que necesitabas para poder apreciar de verdad lo que significa estar en casa. Fue el laberinto que construiste para tener la alegría de encontrar la salida, que siempre estuvo donde empezaste. Nadie dijo que desmantelar al gerente de tu propio universo fuera sencillo. Por eso, si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, si ha resonado con esa parte tuya que está cansada de buscar, y sientes que puede ser una pequeña luz para otra alma que la encuentre justo en su momento, deja que tu me gusta sea una señal silenciosa en el camino. No para mí sino para el tejido que nos conecta. Porque ahora, el verdadero trabajo no es construir algo nuevo, sino simplemente descansar en la inmensidad de lo que ya eres, preparándote para escuchar la música que siempre estuvo sonando. Y entonces, aquí estamos. En el umbral de una comprensión que no pide ser aprendida sino simplemente permitida. Todo el trabajo interior, todo el esfuerzo por convertirte en el jardinero perfecto, no fue tiempo perdido. Fue el camino, absolutamente necesario, para llevarte a este preciso instante. No. El insight es mucho más profundo. Es darte cuenta de que todo el concepto de contaminación se basa en una ilusión fundamental. La ilusión de que eres una entidad separada y frágil que necesita ser protegida. Y si no fueras una gota de agua que puede ser enturbiada por el barro, y si fueras el océano entero. Una mancha de petróleo en la superficie del océano es un problema, sin duda, pero no contamina la inmensidad de sus profundidades. El océano, en su vasta existencia, simplemente la absorbe, la transforma, la contiene. No se define por ella. La verdadera invulnerabilidad espiritual no viene de construir muros más altos, sino de darse cuenta de que no hay nada que defender. Tu verdadera naturaleza no es algo que puedas ganar o perder. No es un estado frágil que dependa de condiciones externas. Es el espacio consciente en el que todas las condiciones, las altas y las bajas, aparecen y desaparecen. Dejar entrar a otra persona en tu vida no es un riesgo para tu esencia, es la forma en que el universo se experimenta a sí mismo a través de la danza de la conexión. Es la única manera de recordar que todos, sin excepción, somos parte del mismo e inmenso mar. Y al reconocer estos patrones, desde el ego gerente, hasta este miedo a la contaminación, algo en el interior empieza a relajarse, a la graciosa revelación de que tu tarea nunca fue controlar el jardín, sino darte cuenta de que eres el jardín entero. La decisión de soltar las herramientas, de dejar de arrancar las supuestas malas hierbas, es enteramente tuya. El momento para hacerlo no puede ser dictado por nadie. Quizás ocurra ahora,
mientras escuchas esto. Quizás ocurra mañana, mientras te preparas un café. O quizás no. Y eso también está perfectamente bien. No hay ninguna prisa en el tiempo cósmico. La invitación es simplemente a notar el peso de esas herramientas en tus manos. Y a preguntarte si todavía te sirven. Porque, al final, la más divertida de las ironías es esta. Todo ese esfuerzo por convertirte en un jardinero experto, toda esa seria y solemne búsqueda, era la flor más extraña y fascinante de todo el jardín. No era un error a corregir. Era parte de la belleza salvaje del paisaje. El juego no consistía en trascender al buscador espiritual, sino en disfrutar plenamente del rol, hasta que el telón cayera y te rieras con ternura de tu propia y magnífica actuación. Quizás toda esta odisea en busca del amor consciente nunca se trató realmente de encontrar a otra persona. Quizás fue el ingenioso pretexto del universo para que finalmente te encontraras a ti mismo. La armadura se afloja. Una pregunta comienza a flotar en el silencio que dejas. Una pregunta que lo cambia todo. Y es justo ahí, en el umbral de esa pregunta, donde nos detendremos un momento en nuestra próxima reflexión, para dejar que todo esto se asiente. Antes de hacer esa pausa, te invito a un pequeño ejercicio de honestidad contigo mismo. De los 5 patrones que hemos explorado hasta ahora, ¿cuál es el que resuena con más fuerza en tu propio viaje? ¿Cuál te hizo sonreír con ese tipo de reconocimiento un poco incómodo? Compártelo en los comentarios, si así lo sientes. A veces, nombrar al fantasma es el primer paso para verlo desaparecer. Música suave y contemplativa se desvanece lentamente. Vamos a hacer una pausa aquí. Justo en este momento. Te invito a tomar una respiración profunda, lenta y consciente. Siente el aire entrando, llenando tus pulmones, y luego déjalo ir. Sin esfuerzo. Siente el peso de tu cuerpo, el contacto con la silla o el suelo. Y ahora, sin juzgar, sin analizar, simplemente nota qué se mueve dentro de ti. Quizás es una punzada de reconocimiento, un eco silencioso que dice, sí, ese soy yo. Quizás es una sutil resistencia, una parte de ti que quiere defenderse y decir, no, mi caso es diferente, para que, en el silencio de la búsqueda fallida, pudieras por fin escuchar la música de tu propia completitud. El simple hecho de que hayas llegado hasta este punto, con el corazón abierto a esta posibilidad, dice mucho más de tu verdadero despertar que cualquier medalla espiritual que creías necesitar. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades juntos, te invito a suscribirte para no perderte el próximo capítulo de nuestro viaje. Y si esta travesía ha removido algo en ti, comparte en los comentarios cuál ha sido el mayor descubrimiento. Tu historia es un faro para otros que navegan el mismo océano. Ahora, te ofrezco una última pregunta. Una que no necesitas responder ahora, ni nunca, a nadie más que a ti mismo. Déjala resonar en tu silencio interior. ¿Y si la persona que con más anhelo has estado buscando, a través de todos los demás siempre has sido tú? La búsqueda ha terminado. El juego apenas comienza.